de tertulia, tiempo que vamos a aprovechar para hablar de esa suspensión de la jornada de fútbol el pasado viernes, la jornada en la primera regional. Conmigo está Guillermo Uruñuela. Muy buenas noches, Guille. Muy buenas noches. Y nos acompaña hoy uno de los responsables, miembros de la delegación de Lanzarote de Fútbol, José León. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más. Gracias por estar en marcador, José. La primera pregunta obligada. Luego hablaremos además con algún responsable de la Federación en Gran Canaria, con Mario García de la Santa en tiempo de entrevista, pero quería preguntarte tu opinión, ¿no? y por qué se suspendió esa jornada en la primera regional el viernes. Evidentemente la Federación Interinsular tomó una decisión que tenía más de carácter preventivo que de riesgo real inmediato. Antecedentes, algunos ya se han padecido en otras oportunidades, y en ese sentido, dado que las competiciones pues, se prolongan a lo largo de todo el fin de semana, había una alerta decretada por el Gobierno de Canarias a partir de las 0 horas del sábado, pues la Federación adoptó esa medida y fue prudente. Probablemente a lo mejor para nuestras competiciones insulares, o al menos aquellas que se disputaban con carácter íntegro el viernes por la noche, quizá fue un hándicap a asumir, pero evidentemente también se asumieron mínimos riesgos y eso hay que felicitarse por ello. El tema de que el cambio climático, estas modificaciones, ahora llueve más, ahora hay más alertas, ¿ha llegado a plantearse la Federación alguna modificación sobre protocolos o sobre este tipo de situaciones para que no afecten tan directamente a las jornadas deportivas de alguna manera? No sé hasta qué punto puede, no puede, esos protocolos que normalmente tienen las federaciones, los organismos federativos. No conozco realmente si existe algún protocolo o plan de actuación en casos parecidos a este, o simplemente se toman las medidas en función de lo que las autoridades administrativas y gubernativas pueden establecer. Hay que tener en cuenta que las instalaciones casi todas son de carácter municipal o insular, que en el caso del fútbol los equipos no tienen margen de autonomía para trabajar sobre ellas al albur de lo que puedan determinar ayuntamientos y cabildos, y que eso condiciona evidentemente. No se puede el mundo del fútbol mover sino en segundo o en tercer plano en ese aspecto. No, estoy de acuerdo con José, ¿no? Y sí que es verdad que el poseer un carácter preventivo en este tipo de situaciones suele ser aconsejable, pero sí que es cierto que yo creo que llegados a este punto hay que también valorar, o desde mi punto de vista, que no sé si es posible en la práctica, hay que intentar seguramente ajustar más las determinaciones que puedas llegar a tomar en función de la categoría. No sé si es posible. En este caso, a mí lo que me dio la sensación es, repito, el viernes por la tarde, a eso de las 3, 4, de hecho estuve hablando con Valido, estuve hablando con Rosmen también, ¿no? Porque en el caso particular de la orientación marítima me preguntaban, bueno, como es obvio, pues los excompañeros: oye, Guille, tú que estás metido en el tema, ¿se va a suspender la jornada? ¿Va a haber copa, no va a haber copa? Teniendo en cuenta que es, por ejemplo, una competición de carácter insular, donde no tienes que viajar, y teniendo en cuenta que el viernes por la noche, por ejemplo, en el caso de Arrecife, las instalaciones municipales sí estarán abiertas, porque así me dijo Rosmen, me dijo, las instalaciones estarán cerradas a partir del sábado a las 12 de la mañana. Luego es verdad que se adelantó al viernes, a las 12 de la noche del viernes. Pero incluso con ese cambio, con esa modificación de horario al viernes a las 12 de la noche, tampoco hubiese afectado al partido, porque hubiese empezado a las 9 y hubiese acabado a las 11, más o menos. Entonces, en este caso, yo creo que la Federación Interinsular debería, desde mi punto de vista, debería de tomar una determinación en base a según qué competición. Sí, yo estoy de acuerdo. Que no sé si es posible. Igual te dicen, no, pues mira, a nivel federativo pues es más sencillo pues claro, suspender y erradicar todo el fútbol y ya está, y nos quitamos de problemas. Pues se le preguntaba sobre si había un protocolo, ¿no? O alguna forma de sectorizarlo. No, pero igual también podemos, no lo sé, podemos evolucionar en ese aspecto. Como bien comentas, el mundo está cambiando, es algo obvio. Por ejemplo, aquí en Canarias, las épocas de sequía se alargan más en el tiempo ahora mismo. El verano en Lanzarote, de hecho, llegó con posterioridad. En meses donde habitualmente ya empezaba a descender el calor, no ha sido así. Y bueno, los fenómenos atmosféricos adversos de lluvias y vientos se repiten seguramente con más constancia y con más asiduidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que la Federación, si pudiese, que no sé si puede, repito, pero si en este momento no tiene la potestad como para dividir por tipo de competición, yo creo que sería un buen esfuerzo decir, oye, vamos a calibrar cada tipo de competición, si es de ámbito nacional o si es de ámbito territorial o insular,
y en base a, en este caso, los estados de alarma, que son sí que no lo puede controlar la federación, decir, oye, pues si hasta las 12 se permite, pues la Copa Insular de Lanzarote. Otro de los se factores juega. que yo introduciría es que se dispute al completo la jornada y se podía disputar la regional. Correcto. Que sean todos los equipos de la misma... Eso, pero ¿no? bueno, eso sí que lo cambió, perdona Guille, sí que lo cambió la federación. Luego Sí. se lo preguntaremos a Mario García. Lo de jugar, se quejaba, ¿te acuerdas el año pasado, Mateo? A mí eso me parece bien. Y a mí también me parece En el bien. momento en el que tú veas que el desarrollo de una competición, la que sea, por ejemplo, la tercera división el año Correcto, pasado, correcto. oye, cuando tú veas, porque en cierta manera estás adulterando de manera indirecta Sí. y sin buscar tampoco ninguna conspiración por la espalda, por así decirlo, sí que estás creando una descompensación en la competición. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, en tercera división, si por un motivo X, No se sea el juega. Volcán de La Palma, sea el COVID o sea lo que sea, de repente, de toda la jornada se tienen que suspender 4 partidos, ahí sí que yo estoy de acuerdo en que se paralice toda yo también. la jornada. Y eso sí que lo ha cambiado la Federación Interinsular, ¿no? Porque no esperó a la Federación Española. Creo que hay alguna modificación reglamentaria esta temporada, la 22-23, con respecto a las categorías nacionales. Juez único. Al menos en tercera división para el grupo 12. Sí. ¿no? Creo que hay alguna modificación en ese sentido. En cuanto a las categorías que son competencias de las federaciones interinsulares, evidentemente, pues ellos actúan en función de eso. Me parece que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la jornada del viernes se disputó, Sí. los partidos programados, y se suspendieron a partir del sábado, ¿no? Hay que apuntar 2 factores más que añadir a esta conflictividad, ¿no? Primero, que no existe, por la configuración del propio archipiélago, no existe una uniformidad en las situaciones, ¿no? Te interrumpo, precisamente es lo que decía Guille, es que yo creo que estoy completamente de acuerdo con él, porque el tema de estudiarlo de forma individualizada, Claro. porque no es lo mismo Aría que... Hombre, yo les puedo poner un que Playa ejemplo, Blanca. que el Lanzarote estuvo en La Palma 5 días después de jugar un partido y no pudo regresar a Lanzarote 5 días después, ¿no? Por ejemplo, eso ha sucedido y puede suceder que el aeropuerto de Los Rodeos esté cerrado y no se pueda aterrizar, o haya niebla y la visibilidad sea escasa o nula, y en Fuerteventura y Lanzarote gocemos de un tiempo magnífico y podamos disputar cualquier tipo de jornada. Ese es un factor de los que quería señalar, que es difícil, la meteorología del archipiélago canario es compleja. Y por otro lado, estamos asistiendo a una saturación enorme en el traslado de los equipos deportivos con las plazas aéreas. Hay un equipo en Fuerteventura, el femenino del Peña la Amistad, que lleva 3 partidos suspendidos sucesivamente, tanto porque no se han podido desplazar a jugar el partido como que no han podido venir los equipos de fuera. Y eso se está notando, se empieza a notar, porque cada vez aumenta más el número de equipos que viajan fin de semana, sábado y domingo. Aquí tenemos los Las interinsulares. personas también tienen un grado de movilidad muy alto, también se desplazan, profesionales que trabajan en otras islas, gente que va a visitar a familias, y el número de plazas aéreas para esos desplazamientos no ha crecido, al menos en los últimos tiempos. Sería una cuestión probablemente a plantear desde el ámbito federativo tanto a la administración como a las compañías, en ese aspecto. Y enlazando un poco con lo que dice José, en este caso, yo creo que este tipo de problemáticas va a seguir existiendo. Por muchas medidas que se intenten tomar, seguirán ocurriendo, precisamente porque no es porque sea una defensa, en este caso, de la Federación Interinsular de Las Palmas o incluso de la Federación Canaria o de la Federación de Tenerife, sino porque creo que, bueno, Canarias como archipiélago que es, a nivel gestión deportiva es mucho más complejo que cualquier otra comunidad autónoma de España, porque ya pues implican Sin duda. desplazamientos, implican horarios, porque claro, ya no es desplazarte a X isla, porque te tienes que desplazar a una isla determinada, En un un horario. día determinado, a un horario determinado, porque si juegas a las 12, por mucho que puedas viajar a las 11, no te da tiempo a llegar al partido. Con lo cual, con todo esto, yo creo que lo que hay que intentar es subsanar todos los problemas que se puedan, pero seguirá habiendo problemas, yo creo, de esta índole. Bueno, de hecho, ayer entrevistaba yo a Alex Cruz en la radio Y seguía en Gran Canaria. y 2 días después seguía en Gran Canaria, En un volvían hotel. de Cáceres vía Madrid, de jugar contra el Cacereño, que por cierto perdieron 1-0, y 2 días después estaban en Gran Canaria. En el caso del Atlético Paso es menos preocupante o menos dañino porque entiendo, no lo sé, pero entiendo que la gran mayoría de futbolistas son semiprofesionales o bien del fútbol. Sí.
por no decir todos, ¿no? Seguramente Sí, todos sí. vivan del fútbol. Claro, en el caso de, comentaba José, si le ocurre a una Unión Deportiva Lanzarote, la gran mayoría al contrario, son trabajadores. Tiene un problema. Y puedes tener problemas. Quiero meter otro tema encima de la mesa, José, la división de honor, que siempre hablamos de la tercera, tocamos mucho más la tercera, pero luego también se lo preguntaré a Mario García. Una temporada más, por decirlo de alguna manera, una Orientación Marítima, un Basilio Coco que se reinventa y que está haciendo un temporadón increíble. 3 de 3, vuelve a ser candidato a todo, el primero de los de la otra liga. ¿Cómo ves un año más? Porque aparte sé que tú los vas a ver, que es un horario complicado y sé que lo sigues mucho. ¿Cómo ves esa nueva campaña de Orientación Marítima? Lo primero que hay que decir es que el club y la perspectiva que Basilio tiene desde que asumió la responsabilidad con el Juvenil A es que hay que evolucionar. No es suficiente quedarse donde estamos, no es suficiente asumir nuestro papel de Pero luego segundo. se preguntaré a Guille también, pero el escalafón siguiente... Hay que evolucionar. Ellos están evolucionando, la Orientación Marítima, el juvenil está evolucionando. Ha ido rodeándose todas estas temporadas que lleva al frente del equipo de personas ayudantes de primer nivel. Todos los entrenadores ayudantes que ha tenido son de la misma categoría nacional que tiene él como titulación de entrenador. Además, esta temporada ha incorporado un preparador físico. Además, sé que tienen colaboraciones firmadas con un gabinete psicológico. Sí, el equipo camina, el equipo va hacia adelante. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues evidentemente es difícil decirlo desde el punto de vista clasificatorio, pero lo que podemos estar convencidos es de que la formación de esos jugadores también va a mejorar. Yo, deshaciéndome en elogios como siempre lo hago, ¿no? Y como todos, creo que nadie puede discutir la figura de Basilio Coco porque ha conseguido una cosa muy importante, ha conseguido en menos de una década que la Orientación Marítima sea un equipo que a duras penas se mantiene en la máxima categoría juvenil, a ser un equipo de los más respetados, evidentemente por debajo de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife, una circunstancia que nunca se va a sobrepasar, o sea, por mucho que evolucione el Marítima, nunca... Sí, por mucho que evolucione, lo que digo, Claro. por eso ya el Por siguiente eso, paso... de hecho, creo que ya no hay más pasos, por así decirlo, es mantenerlo. O sea, la complejidad del trabajo de Basilio y del club en este caso, porque Basilio no va a estar siempre ahí. Lleva mucho, parece que va a ser eterno, pero supongo que algún día, por circunstancias personales, familiares, por ambición deportiva, por lo que sea, no estará allí. Entonces yo creo que la labor del club creo que ha llegado a su techo, sinceramente, creo que más allá no se puede ir. Y entonces es mantenerlo, que tampoco es un trabajo sencillo, o sea, es un menester complejo, es decir, he llegado a lo más alto que he podido. Hombre, es verdad que algún año a nivel ilusión podría darse la circunstancia de que sobrepase a uno de los filiales, podría darse, que quede segundo en la clasificación y que acceda a una Copa del Rey juvenil, etcétera, etcétera. Pero eso ya sería prácticamente... Estamos hablando, Guille, para que la gente lo entienda, sí, de sobrepasar a los equipos que te fichan a ti los jugadores. Claro, que te quitan los buenos. Que te fichan a los buenos. Que te quitan los buenos y te dejan a otros que son a los que no quieren. Que son buenos, pero que no son del nivel. Que, efectivamente. Porque los que quieren juegan en Las Palmas o en el Tenerife. O los ficha igual el Madrid. Pero en el Marítima pues estará un... Estamos hablando de superar eso. Al que te ficha, claro. superar. Entonces, para que eso ocurra tiene que ser una serie de condicionantes muy complejos, pues es como si te pongo ahora encima de la mesa, pues que un año ahora mismo gane la Liga el Sevilla, o que la gane otro equipo que no sea el Madrid, el Barça o el Atleti. Puede ocurrir, pero tiene que ser una serie de variantes muy complejas, que hagas un año espectacular, un año impoluto y que luego que te coincida, pues eso, un juvenil del Tenerife o de Las Palmas que no esté al nivel que se le presupone, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, yo el otro día estaba hablando precisamente con miembros de la nueva directiva y yo les comentaba mi visión sobre el club, más que sobre el Juvenil División de Honor, porque al final el Juvenil División de Honor ahora mismo es la terminación de un trabajo de cantera, pues desde la escuelita, Benjamín, hasta llegar al equipo de Basilio. Y yo creo que para que el club siga creciendo, creo que, esa es mi opinión, creo que tiene que trabajar desde el primer equipo. O sea, es el momento de que el Marítima vuelva a apostar decididamente por el primer equipo. Yo creo, o la sensación que tengo es que durante muchos años el equipo bandera de la Orientación Marítima era el Juvenil División de Basilio. De hecho, el Marítima durante muchos años no tuvo ni tan siquiera regional. Luego se formó, desapareció y ha regresado y ahora, bueno, parece que se ha consolidado ya en la regional como uno de los candidatos claros los últimos años al playoff, etcétera. Dicho lo cual, yo creo que hablando ya del club como tal, para que crezca el Marítima, porque repito, el Juvenil División de Honor ya más no puede hacer, tiene que crecer desde el primer equipo. Y todos esos jugadores buenos
pero que no tengan tanto nivel como para acabar en Las Palmas, porque el que le llame Las Palmas se ve Las Palmas, o el que le llame el Tenerife, o el que le llame el Mirandés, no lo sé. Pero todos esos chicos que luego se desperdigan, entre comillas, por la isla, y que acaban en Sporting Tías, en el San Bartolomé, en el Taiche, en equipos de tercera y tal, puedan nutrir y dar continuidad a ese buen trabajo de Basilio, y que en este caso, mirando digamos por los intereses de Marítima, todo ese buen trabajo que se ha hecho tenga su recompensa en un equipo regional. Porque yo creo que no se puede pedir más ya, sinceramente. Probablemente la idiosincrasia del Marítima, una vez apostó por el trabajo de cantera, una vez se superaron a lo mejor algunas situaciones que venían en el tiempo, desde la génesis del club, en un barrio modesto, a la sombra de otros como por ejemplo la Unión Deportiva Lanzarote, el Torrelavega, etc. Una vez se superó eso y se apostó por el trabajo de cantera, pues evidentemente los últimos a lo mejor 30 años ha sido el corazón del latido constante de la entidad. La aparición esporádica del equipo en categoría aficionada, pues hombre, después del descenso de categoría, después de haber llegado a la segunda B, de haber jugado ese nivel, a lo mejor se pensó, bueno, todas nuestras aspiraciones las hemos colmado, todas nuestras ilusiones las tenemos satisfechas, nosotros podemos seguir con el trabajo de cantera, y así ha venido siendo, ¿no? Competir ahora mismo con los equipos que tienen cierto terreno ganado en el ámbito del fútbol aficionado, bien sea en categoría preferente, bien sea en tercera división, no es fácil. Nosotros tenemos a nivel isla nuestras limitaciones porque el grupo de futbolistas que podemos aportar a las categorías de rendimiento, pues es el que es. Cada vez crece, pero no crece de manera exponencial. Entre los que se van y los que no llegan, pues evidentemente se van nutriendo. Hay chicos que han estado en la orientación marítima y están ahora compitiendo en tercera división perfectamente, y esa es también una de las apuestas que el club ha tenido. Lo que pasa es que el Marítima, en comparación con otros clubes, igual José me puede corregir, ¿no? Lo que yo noto, lo que yo percibo en la calle, es que el Marítima tiene mucho arraigo. Hay mucha gente que es del Marítima, gente ya que vivió esos años gloriosos con Guelo en segunda B, jugadores, entrenadores que han pasado por ahí, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Marítima, en ese aspecto, si es capaz de recuperar... Hay muchos jugadores, para que nos entendamos, hay muchos jugadores que si el Marítima, por ejemplo, estuviese en preferente, preferirían jugar en el Marítima que no igual en el Sporting Tías. Yo tengo esa sensación. Y luego creo que el club hace bien, o desde mi punto de vista, creo que debería trabajar un poco en recuperar todas aquellas figuras importantes del club. Pues ahora recuperar a Tabo para el primer equipo, a Rubén el Gato, a Rubén Méndez, bueno, gente que se siente identificada con el club. Y como dato anecdótico, el otro día estaba buscando algún dato de la historia del Marítima, y por ejemplo Aridane es el jugador con más partidos en la historia del Marítima, que jugó 300 y pico partidos, Carmelo, o sea, gente de la isla. De hecho, el otro día hablaba de un Carmelo y bueno, me estuvo explicando un poco sus salidas, sus entradas del club, etcétera, etcétera, que como todo en la vida, pues hay altibajos, pero se sentía, entre comillas, del Marítima, ¿no? Entonces yo creo que, repito, el trabajo de Basilio no se le puede pedir más, y el club, si quiere aprovechar ese trabajo, creo que tiene que trabajar desde el primer equipo. Y el último tema que os dejo encima de la mesa para ir terminando. Tenemos 4 equipos en la Interinsular Preferente, tenemos a Unión Sullaiza, a Unión Deportiva Lanzarote en la tercera división. Alguno de estos 2 equipos ha intentado reforzarse con jugadores locales, no ha visto, no le ha gustado lo que ha visto en la Preferente, porque o no han podido algunos jugadores. ¿Cómo veis esos 80, 86, 88 jugadores que están en la categoría Preferente? ¿Qué nivel nos puede dar al fútbol de la isla? Hemos visto la primera jornada, 3 derrotas, 1 victoria, es anecdótico, solo va una fecha transcurrida. ¿Cómo veis? Porque yo creo que, y lo pongo encima de la mesa, el Yaiza no está sobrado de futbolistas, necesitaría algún jugador más. No ha ido a buscarlo a la Preferente, o a lo mejor sí ha ido y no han podido por temas laborales. ¿Cómo veis ese movimiento de jugadores que se puede dar en la Preferente, y si el nivel es el adecuado con 4 equipos ahí en esa categoría? Los hemos ganado, los han ganado ellos por méritos deportivos, por méritos propios, y 3 ya se consolidaron de forma casi definitiva la temporada pasada, otro acaba de aterrizar.
nosotros decíamos hace un momento, tenemos jugadores para surtir a las categorías aficionados. Tenemos equipos en la juvenil interinsular, tenemos el juvenil de división de honor, tenemos la juvenil preferente a nivel isla. Jugadores tenemos. Para mí hay una cuestión fundamental ahí, trabajo. El trabajo que tienen que hacer los equipos, los clubes, en eso. Ni las ligas se pierden el 27 de septiembre, ni se ganan el 1 de octubre. Trabajo fundamental. Y en ese sentido, los cuerpos técnicos y las juntas directivas tienen que apostar por esa perspectiva. No se puede renunciar a entrenar porque no nos viene bien. El horario es un poco a trasmano. El horario es un poco a trasmano. Hay que convencer a los chicos. Si se quiere realmente mantener ese nivel futbolístico y seguir apostando porque el aficionado de Tinajo vaya los sábados a las 5 de la tarde a ver el equipo, trabajo. Y pongo el ejemplo del Tinajo como podría poner el ejemplo de cualquiera de los otros tres. Hombre, lo que está claro, el otro día también hablaba yo con un jugador, con Sen, del Club Deportivo Taiche, ¿no? Y estábamos hablando de esa teoría que está en la calle, que tiene evidentemente un porcentaje alto de razón, pero que bueno, es pensar como una cosa utópica que no va a ocurrir. Es decir, si ahora mismo de las 4 plantillas, de los 90 jugadores que conforman el San Bartolomé, el Club Sporting Tías, el Taiche y el Tinajo, hiciese una selección de los 20 mejores, vamos a decirlo, evidentemente tendrías un equipo mucho más potente y seguramente un equipo candidato a pelear sí o sí por el ascenso a tercera división. Dicho lo cual, ¿qué equipo va a renunciar a jugar en la preferente? El Tinajo va a decir, oye, yo me lo he ganado en el campo, yo quiero disfrutar de la preferente. Entonces, al final, también esa idea que además, por ejemplo, la mostró en su día Juan Carlos Albuset, cuando entraron los medios de comunicación, que hace mucho que no hablamos con él, pero él tenía una idea del fútbol, de conformar un tejido futbolístico que todos nutriesen a la Unión Deportiva Lanzarote y retroalimentarse unos con otros, tal. Yo creo que es algo muy bonito, es una idea, bueno, pero que no es real, que no va a ocurrir. Porque al final nosotros nos conocemos y no voy a venir yo aquí a descubrir el fútbol lanzaroteño. Todos miramos por el bien común, todos queremos que el fútbol lanzaroteño prospere, pero al final a cada club le importa su club. O sea, al San Bartolomé le importa su papel en la preferente. No creo que le importe mucho si el Tinajo preferiría que no baje, pero le es indiferente. Y al Tinajo exactamente igual que el San Bartolomé. Y el Sporting, o sea, que luego cada club trabaja a título individual. Oye, ¿que puedes hacer un super equipo en la preferente? Por supuesto que sí. Al igual que en la tercera división, si tú configuras una plantilla, un equipo solo, con lo mejor del Unión Suriyaiza y lo mejor de la Unión Deportiva Lanzarote, pues también sería un equipo seguramente mejor. Más potente, sí, la verdad que sí. José, la última para acabar, que me quedo sin tiempo. La Unión Deportiva Las Palmas, que la sigues mucho. ¿Va a seguir ahí? ¿O es flor de un día este rendimiento de 10 goles a favor y tan solo 1 en contra? Cuando hablamos de nuestro fútbol, en realidad hablamos de fútbol aficionado. Al hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente la cosa cambia. Eso es fútbol profesional y el rendimiento se mide hasta 1 gramo. Todos los que somos aficionados al fútbol, los que mamamos un poco el color amarillo, queremos que siga ahí. Apostamos porque siga ahí. Plantilla tiene y nuestra ilusión viva. Apuestas porque sí, entonces. Pues muchísimas gracias, José. Gracias por estar en Marcador. Habitual, además, estarás en alguna otra ocasión. Gracias, Guille. Nosotros vamos a avanzar. Vamos a entrevistar a Mario García de la Santa para seguir hablando un poco de estos temas de la suspensión de la jornada.